número 1.10. Dice, completa el siguiente programa para imprimir los números que sean mayores a 10 a partir de este array que tenemos acá. El resultado sería el siguiente. Todos los números que están en la lista son mayores a 10. Y luego nos dice, nota, este ejercicio lo debes hacer con ciclos sin ayuda de la función filter de JavaScript. Al terminarlo, cambia el arreglo original para verificar que funcione con otros números. Bueno, entonces vamos a tomar como ejemplo esto. Vamos a hacer las dos versiones. La que no necesita en donde nosotros usamos la lógica de programación para imprimir los números mayores a 10. Y luego vamos a hacer la versión que dice acá que no hagamos, para que conozcamos la función filter que pertenece a los métodos o a los superpoderes que tiene el tipo array, que recordemos es un tipo en JavaScript, pero que en otros lenguajes es considerado como una estructura de datos. Entonces vamos a tomar el enunciado y vamos entonces a desarrollar el ejercicio. No olvidemos entonces crear el archivo JavaScript, colocarle un mensaje, ¿sí? Para que verifiquemos que ese mensaje se ve en nuestro navegador, lo que de alguna manera nos va a permitir entender que la vinculación que hemos hecho en nuestro HTML es la adecuada y los dos archivos están conectados. Listo. Vamos a colocar nuestro enunciado y vamos a empezar a desarrollarlo. Nuevamente, aunque este ejercicio es muy sencillo, no debemos olvidar siempre pensar en la lógica de cuáles son los valores de entrada. En este caso dice completa la siguiente. Entonces digamos aquí, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo imprimir los números que sean mayores a 10 a partir de un array que de hecho no lo traje. Es decir, no hay entrada. Simplemente nos están diciendo que procesemos unos datos que previamente tenemos dentro del algoritmo. Entonces el proceso es a partir de un array dado o de una lista dada. En este caso esa que está ahí. Voy a quitar esto. A partir de esa lista dada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice imprimir los números que sean mayores. Entonces, imprimir números mayores a 10. Nuestros valores de salida, pues simplemente es un valor de número, un tipo number, que es n cantidad de números mayores a 10. Es decir que aquí estamos describiendo que es una sola, pero estamos diciendo n cantidad y no sabemos cuántos. Entonces miren cómo poquito a poquito uno, entendiendo cuáles son los valores de entrada, cuál es el proceso y cuáles son los valores de salida, uno puede entender por dónde empezar a abordar el algoritmo. Como dije en otros episodios anteriores, no significa que siempre vayamos a tener la suerte que el enunciado sea cortito o que el enunciado nos dé el paso a paso de lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos botan la idea de lo que debemos hacer, pero nos toca a nosotros construir ese orden en el cual los valores de entrada se piden en determinado momento y cada uno de los procesos se hace en determinado momento y no necesariamente nos los están explicando explícitamente en el orden en el que lo requerimos. Bueno, entonces vamos a utilizar nuestra lista, que es esta. La vamos a definir como una constante porque no vamos a hacer nada sobre esa lista. Esa lista creo que se llamaba numbers. Vamos a mirar. Se llamaba nums. Entonces nums igual. Y entonces ahí tenemos nuestros números. Dentro del proceso entonces nosotros tenemos que hacer una iteración. Vamos a hacer primero la versión lógica. Es decir que nosotros somos los que tenemos que establecer
esa lógica para determinar los valores mayores a 0, a 10, perdón. Entonces vamos a iterar. Ya sabemos que podemos iterar de muchas maneras. Vamos a usar el for que mencionamos en el punto anterior. Entonces vamos a usar el for of. En este caso, la estructura del for of es let. Aquí vamos a tener el valor, en este caso va a ser el número. ¿Sí? ¿De dónde? Del array que se llama nums. De la lista que se llama nums. ¿Listo? Entonces recuerdo, este nums que está acá equivale a toda esta lista que está acá. Cuando empezamos a iterar, lo que hace el for es decir, bueno, de esta lista que está acá, que está representada por el nums, voy a coger primero este valor y se lo va a pasar a número, y luego él en el bloque va a hacer algo con ese número. Luego va a iterar nuevamente, va a preguntar si adelante hay algo, y efectivamente hay algo. Entonces ese nums, ese número se lo va a pasar acá, y él va a poder hacer algo con el bloque, en el bloque con ese número, y así sucesivamente. Cuando llegue al final, pues el for va a decir, bueno, ¿hay algo más adelante? No, no hay nada. Entonces ya él no continúa. Recordar que esta es una forma fácil de iterar cuando vamos a iterar de uno en uno, y nos quitamos el problema de andar controlando índices o tener una estructura de iteración verbosa difícil de leer. Entonces cuando no necesitamos ese tipo de iteración difícil y verbosa, en otras ocasiones sí las necesitamos. En este caso no las necesitamos porque necesitamos saltar de uno en uno. Entonces utilizamos esta versión que es mucho más liviana y hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya estamos iterando con este for. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Saltar desde la primera posición de uno en uno hacia adelante. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Colocar un condicional que me permita saber que ese número, en este caso ese número es este. Recuerden que lo que hace el for simplemente es coger el valor que está ahí en esa posición y ponerlo acá, y en cada iteración va a saltar y va a poner el siguiente valor, y en la siguiente iteración va a poner el siguiente valor. Entonces este número es el que yo voy a preguntar si ese número es mayor a 10. ¿Sí? Si ese número es mayor a 10, ¿qué es lo que debo hacer? Según esto dice que lo muestre. Si es mayor a 10, lo muestro. Y ya, no dice nada más. No dice qué hacer con los otros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acabo de guardar y ya me está mostrando 23, 40, 12, 67, 24 y 39. Ya me está mostrando, me excluyó el 1, el 5, el 8, el 12, no mentiras, el 12 no, el 2 y el 9 del array, y me mostró los demás. Entonces, esta es la versión lógica, primera versión, forma 1. Y ahí ya estamos cumpliendo con el propósito de nuestro punto, de nuestro punto 10, de acuerdo al taller. Ahora, ahí menciona, nota, este ejercicio lo debes hacer con ciclos sin ayuda de la función filter. Ahí lo acabamos de hacer sin ayuda de la función filter. Pero de nada sacamos leer esta nota si no sabemos para qué funciona la función filter y cómo se puede utilizar. Entonces hagamos la versión con el filter para que se den cuenta cómo opera y cómo logramos el mismo resultado usando esa función. Obviamente esa función hace parte de las funciones que tienen los arrays. Recuerden que les había hablado de que dependiendo del tipo de dato, JavaScript le proporciona unos superpoderes, es decir, unas funciones con las que cada tipo de dato puede hacer ciertas cosas. En este caso, vamos a ver, no la vi, filter, se me pasó, filter, acá está filter. Entonces, si se dan cuenta, ahí dice método filter, crea un nuevo array. Ojo, miren, crea un nuevo array, es decir, que no muta el array actual, como lo hacen otras funciones, con todos los elementos que cumplan la condición implementada por la función dada. Ok, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aplica esa función? Entonces yo lo que hago es coger mi array o mi lista, nums. Ya sé que por ser de tipo lista tengo acceso a filter. Aquí lo tengo, mi Visual Studio Code lo conoce, y ahí ya la tengo implementada.
ya la tengo, perdón, ya la tengo, sí, ya la tengo implementada, pero el filter, como la función for each, también requiere un callback. Ya sabemos que un callback es una función que se pasa como parámetro a otra función. El filter es un método, pero es un método de los arrays, pero se considera una función de los arrays. Ya más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre funciones y métodos. Realmente son exactamente lo mismo, solo que las funciones son una agrupación de sentencias que no están asociadas a nada, y un método es una función con sentencias que están agrupadas a algo. En este caso, filter está asociada a los tipos de datos de tipo array. Y vuelvo y recuerdo que los arrays son tipos en JavaScript, pero en otros lenguajes de programación no son considerados tipos, son considerados estructuras de datos. Volviendo al tema, entonces tomamos nums, que es un array, como lo podemos ver aquí arriba, y lo que vamos a hacer entonces nosotros es, vamos a pasarle, vamos a invocar filter, que pertenece a los superpoderes que tiene los arrays, y vamos a pasarle al filter un callback. En este caso, un callback es, le vamos a pasar una función anónima porque no tiene nombre, y entonces él dice, crea un nuevo array con todos los elementos que cumplan la condición implementada. Esa condición implementada es, por ejemplo, recuerden que si el for each tomaba cada uno de los elementos y los pasaba de parámetro acá a la función anónima, el filter hace lo mismo. Es decir, él va a coger el primer número que está acá y lo va a pasar a la función a través de un parámetro. Le voy a colocar aquí número, ¿sí? Y entonces él va a coger, el filter va a llegar y va a decir aquí 1. Entonces toma el 1, vuelvo y digo, eso es como si, voy a hacer esto para que lo tengan más claro. Imagínense que aquí está el array. Entonces el filter se va a ir acá y va a decir, voy a coger este valor que está aquí y se lo voy a pasar aquí a la función anónima. Hace la iteración, él dice, falta uno más acá, falta uno, hay uno más adelante, sí, entonces coge ese valor y se lo pasa aquí a la función anónima. Él hace lo que tiene que hacer y vuelve otra vez, se para acá y dice, ¿hay alguien adelante? Sí, entonces coge este valor y se lo pasa acá. Él hace lo que tiene que hacer en callback y luego pregunta, ¿hay alguien más adelante? Sí, entonces coge este valor y se lo pasa acá. Y así sucesivamente hasta que llega al final. Cuando llega al final, él dice, cojo esta, se la paso acá. Hace lo que tiene que hacer y vuelve y dice, estoy aquí, ¿alguien adelante? No, acabé. ¿Sí? El filter funciona igual en ese sentido al for each y a otros métodos o funciones que tienen los arrays. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que a diferencia del filter, perdón, a diferencia del for each, el filter necesita establecer una condición con este valor y él va a votar true o false para saber si esa condición se cumple. Entonces debe retornar true o false. Aquí debe retornar true o false. ¿Y cómo hacemos que esta función retorne true o false? Pues nosotros tenemos una condición a partir de la cual necesitamos que se cumpla cierta especificación de nuestro programa. Es decir, que los números que están en el array cumplan la condición de que el número sea mayor a 10. Entonces aquí lo que vamos a hacer es decirle que retorne el valor que daría al preguntar si el número que está entrando al callback es mayor a 10. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Nuevamente, el filter va a coger el 1, se lo va a pasar al callback y va a preguntar, ¿1 es mayor a 10? Sí. Entonces, recuerden que el filter dice, crea un nuevo array con todos los métodos que cumplan con la condición implementada. Entonces, eso significa que el retorno va a sacar cada uno de estos valores que sí cumplan, los va a sacar de este scope, de este alcance, de esta funcionalidad. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que cada uno de estos valores que vaya saliendo, yo tengo que guardarlos en una variable. Entonces aquí le voy a anteponer una variable que se llame cons y que se llame mayores, se llame mayores a 10. Esa es la variable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos los que cumplan esa condición
se van a insertar, entre comillas, se va a insertar en un array nuevo. Entonces voy a hacer el ejercicio despacito. Recuerden que este nums es todo esto que está acá. Entonces él lo que va a hacer es, filter va a decir, voy a empezar en la posición 0. ¿Cuál es la posición 0? 1. Voy a pasarle ese 1 al callback. Luego, 1 es mayor a 10. No. Falso. Entonces no va a insertar nada acá. Luego entonces el filter llega y dice, ya estuve aquí. ¿Hay alguien adelante? Sí, el 23. Entonces coge el 23. Se lo pasa al callback. ¿23 es mayor de 10? Sí. Como esto es true, ya no es false, entonces ese 23 lo va a expulsar y lo va a insertar aquí. Luego entonces, ¿qué va a hacer el filter? El filter dice, ya estuve aquí. ¿Hay alguien adelante? Sí, el 5. Entonces va a coger ese 5 y se lo va a pasar al callback. Y el 5 va a llegar acá y va a decir, 5 es mayor a 10, falso. Entonces no va a insertarlo porque es falso, porque esto es falso. Luego entonces él se va a parar acá en el siguiente y el filter va a decir, bueno, ¿hay alguien adelante? Sí, el 8. Entonces coge el 8 y se lo pasa aquí al callback. Y ese 8, pregunta acá en el return, dice, 8 es mayor a 10, falso. Entonces como es falso, no lo inserta. Hasta ahora ha insertado solo el 23. ¿Sí? Ahora el filter vuelve acá y dice, bueno, ¿hay alguien adelante? Sí, el 40. Entonces coge ese valor 40, se lo pasa aquí al callback. Y entonces el 40 dice, ¿40 es mayor a 10? Sí, como es verdadero, entonces al 23 que está acá, como esto es un array, le va a poner otro valor. Es como si hiciera un push dentro del array. Y entonces ahora va a estar 23 y 40. Y así sucesivamente con cada uno de ellos hasta que llegue al final. Cuando llega al final, el filter va a decir, ¿hay alguien adelante? No. Entonces ya, acá vemos y termina. Eso es lo que hace. Ahora vamos a imprimir mayores a 10. En este caso, solamente voy a imprimirlo porque, digamos, esta parte no nos la pidieron. Nos pidieron que iteráramos, que la mostráramos, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la línea 18 está imprimiendo todos los números mayores a 10 de la forma en la versión lógica. Y en el 23, perdón, en la 26, estamos imprimiendo todo el array completo que fue generado a través de la función filter, que se puede aplicar al array nums, es decir, a todo este, a través de un callback que lo que hace es condicionar la salida de acuerdo a que esta condición que esté aquí se cumpla o no. Y vamos a ver que el resultado es el mismo, 23, 40, 12, 67, 24 y 39. Evidentemente cuando uno ya sabe utilizar estas funciones filter, es mucho más eficiente, es mucho más rápido y es mucho más corto, dependiendo de la lógica que tengamos acá, utilizar estas funciones que pertenecen a nuestros tipos de datos que hacerlo con una estructura tradicional. Entonces, hasta aquí la solución del punto 10 del taller número